posible segunda discusión del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, entre otros temas, aunque está en el proceso de consulta popular, en consulta con los gremios, pero hay diferentes temas de interés nacional para analizar, para revisar. Está con nosotros Ricardo Ríos, es dirigente político y también pertenece, por supuesto, al partido político Avanzada Progresista. Básicamente analista político en este momento y observador de todos estos hechos que tienen allí a Venezuela en el centro del interés no solamente de los países vecinos, sino también de otros continentes y otras naciones en el mundo. Bienvenido. Muy buenos días y feliz año formal. Así es, ya estamos. La última vez estuve por aquí y feliz año de despedida, ahora lo doy de bienvenida. Bien, la ley de hidrocarburos es claro que tiene una importancia mundial evidente. Nosotros, si por casualidad lográsemos despegar la producción estancada que tiene Venezuela hacia metiéndole 1 millón de barriles más al mercado, eso va a mover los precios. Lamentablemente en las condiciones en que se está dando esta discusión, me refiero después de una invasión, después de un tiroteo, una agresión al país, etcétera, no son las condiciones más serenas para reflexionar. Pero hay que decir que esa ley tenía rato en el caldero, como las brujas dándole vuelta, y no es un articulado improvisado. Hay bufetes de abogados norteamericanos que han hecho aportes o propuestas, bufetes venezolanos, y también en el seno de las organizaciones se ha dado este debate. Lamentablemente, y digo por la condición de presión política o tutelaje o como lo quieran llamar, que ejerce el gobierno de Trump sobre Venezuela después de la agresión, la discusión se va a producir, no digamos atropelladamente, pero se parece. Va a haber una decisión inmediata, insisto en que no es atropelladamente porque lleva rato cocinándose, pero una ley de este tipo debe tener, también lo dijo en su momento, bueno, han dicho muchas organizaciones, lo dijo nuestro secretario general, Luis Augusto Romero, dijo, esta ley debe buscar el consenso nacional porque es demasiado importante. Yo creo que, bueno, como entró en la asamblea el jueves pasado, algunos colegas diputados salvaron el voto, y yo creo que eso fue una mala praxis parlamentaria, porque que se salva el voto en una primera discusión. Ahí se discute si es el carácter orgánico, si la declaración del espíritu de la ley, la declaración de principio de la ley está bien presentada y los títulos. Entonces, ahí el contenido de la ley ahora se discute artículo por artículo, y ahí es donde tenemos que precisar que hay cosas que salvaguardar para el país para no retroceder a condiciones como cuando gobernaba Castro. Bien, Cipriano. ha habido un claro discernimiento desde la presidencia encargada con respecto a esta palabra tutelaje utilizada por algunos dirigentes políticos, y ellos lo han tomado o lo definen claramente como una relación, como entendimiento, como negociación, como que se está retomando la diplomacia, el entendimiento entre ambas naciones, pero lo que sí está claro allí es la constante amenaza del gobierno de los Estados Unidos y esa presión que existe en medio de estas negociaciones. Quería hacer una pausa en este punto de la presión de Estados Unidos, porque muchos se preguntan, bueno, se habla de esa amenaza, de un posible segundo ataque entre todo esto, pero sin embargo se ha dado entendimiento, se ha dado, por supuesto, una buena relación entre este gobierno encargado y el gobierno de los Estados Unidos, pero ¿qué pudiera representar para Estados Unidos esta constante amenaza de un segundo ataque, de alguna forma de presión militar sobre Venezuela? Porque mucho se ha hablado ya días posteriores del tipo de armas utilizados, de la enorme inversión en armas, en lo militar. ¿Qué pudiera representar esto nuevamente a nivel de presupuestos y de inversión? ¿Qué tan interesado puede estar este gobierno en hacer o desembolsillar nuevamente una operación de esta magnitud? Bien, sí, esa es la clave de este debate. Y Trump utilizó la agresión a Venezuela, la lesión a nuestra soberanía, en la reunión de Davos, para decirle, mira, yo cuando digo algo lo cumplo, tengo la fuerza para hacerlo y les puedo hacer mucho daño. En Davos fue muy prepotente y muy
desagradable para mi gusto la forma como intervino, y yo creo que Europa debería erguirse de vez en cuando y subirse un poquito más el ánimo para presentarle respuestas a Trump. Las respuestas fueron muy débiles. Trump necesita urgentemente una victoria internacional, que la ha logrado, ¿eh? No es poco lo que ha logrado Trump. Fíjate que con el despliegue en el Caribe logró, con apenas los muertos, apenas, eso no es una palabra horrible, pero con el costo en vidas humanas muy bajo de los lancheros, logró instalar 7 bases militares, rodeó completica la cuenca del Caribe, tiene 7 países que dependen estructuralmente de las decisiones del Departamento de Estado, y con semejante amenaza enfrente, quizás fue aventurado a decir tutelado. Yo creo que es imposible no negociar con el poderoso, porque quedó muy claro que el discurso guerrerista, la lucha armada y venceremos y no sé qué, lo que nos puede traer es peor situación para el país. Trump necesita una nueva victoria que quizás la está buscando en Groenlandia también, la está buscando en diferentes naciones con diferentes blancos abiertos, diferentes frentes abiertos al mismo tiempo. En Groenlandia es blanco porque hay mucho hielo. Quiero retomar el tema de la Asamblea Nacional cuando habla de esta representación opositora de algunos diputados que salvaron el voto con respecto a esa primera discusión, a esa presentación del proyecto de la ley de hidrocarburos, porque también se habla de que esto pudiera representar un mensaje, una forma de expresarse, una forma de manifestarse. Ha sido respetado también por quienes están dentro de la Asamblea diciendo, bueno, hay pluralidad, hay diferentes formas de pensar y entendemos que a lo mejor con esto quizás no era el momento, pero entendemos que querían de alguna forma expresar un mensaje. ¿No sería válido esto también? No, desde que está en el reglamento interior de debates de la Asamblea es válido. Lo que hay es que ver la utilidad política que esto tiene. Hay un manejo elemental de la gestión parlamentaria visto a través de la lupa polarizada, donde uno o está a favor o está en contra. Y entonces se supone que una buena gestión parlamentaria es yo salvo el voto y después veo el tema. O sea, eso parece un chiste, pero esa no puede ser la actitud que uno espere de un parlamentario de oposición. Uno tiene que escuchar. Por ejemplo, a mí me agradó la intervención de Pablo Pérez. Él hizo ahí una intervención de contenido sobre el problema de la discusión de la ley y las consecuencias que hubo en el empobrecimiento de la costa oriental del lago. No, yo paseo por ahí de vez en cuando y realmente se le hizo un daño profundo a ese estado. Entonces él puntualizó, pero eso de pararse, salvar el voto y después ver cuál es el tema, no es correcto. Yo creo que ahí hay que cambiar esa tónica, porque nosotros como políticos, en la Asamblea tenemos que estar allí para lograr que las leyes queden bien, no que mi imagen quede bien. Debemos hacer una pausa, a la vuelta vamos a hablar precisamente de ese punto de la polarización, porque bien lo tocaba Carlos Peñalosa con el diputado Timoteo Zambrano bueno, defiendo la soberanía, pero entonces estoy defendiendo al partido de gobierno, defiendo o me opongo quizás a este proyecto de ley, pero esto significa también o significaría dentro de la construcción de este mensaje polarizado oponerse precisamente al partido de gobierno, que es mayoría dentro de la Asamblea. Entonces se ha hablado mucho desde el análisis que realizan diferentes políticos, bueno, la polarización nos hace daño, pero ¿dónde está el punto de conformidad para que la polarización pueda jugar finalmente a favor en medio de todo este escenario? Hacemos la pausa, ya seguimos en la conversación con Ricardo Ríos, dirigente político y también miembro de Avanzada Progresista.